esta noche, hermanos, por permitirnos el poder estar delante de su presencia y estar, o haber iniciado pues esta serie de reuniones que con la ayuda del Señor pues vamos a tener, hermanos, para poder así honrar y glorificar el nombre precioso, el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarles allá en el libro de Proverbios, hermanos. Capítulo 15 del libro de Proverbios, y el versículo es el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor en esta noche. Proverbios, capítulo 15, y el versículo es el versículo 32. Y dice así la palabra del Señor de esta manera. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Que Dios en esta noche, hermanos, nos ayude en la meditación de su palabra. Aquí podemos ver nosotros, hermanos, a través de la palabra del Señor, que el proverbista Salomón habla, hermanos, con respecto a la disciplina. A mí me llamó la atención, hermanos, la palabra disciplina, y quizás no vamos a hablar, hermanos, de la disciplina en la iglesia o en la sala, en la congregación, sino que vamos a hablar, hermanos, en esta noche sobre la disciplina personal. Pero cuando la Biblia, hermanos, habla de disciplina, podemos decir que esto quiere decir, hermanos, corrección, castigo. Y muchas veces nosotros, hermanos, hemos llegado a tomar la disciplina y la hemos aplicado de una manera, hermanos, quizá muy a la ligera, porque podemos decir, hermanos, que muchas veces, en lugar de haber corrección, muchas veces se aplica el castigo antes de haber una corrección. Pero cuando se habla de disciplina también, hermanos, se está hablando del comportamiento que se apega a un método o determinadas normas. Y yo le decía de que vamos a hablar con respecto a la disciplina, hermanos, la disciplina personal, la disciplina de cada uno de nosotros. Y cuando yo le decía, hermanos, que uno de los significados de la disciplina es comportamiento que se apega a un método o determinadas normas. Parece, hermanos, de que muchos de nosotros, hermanos, no nos gusta la disciplina, a muchos, y aunque ya seamos creyentes, aunque ya seamos hijos de Dios, ¿verdad?, no nos gusta la disciplina. Porque cuando también se habla de disciplina, hermano y hermana, se habla de un orden, un orden. Y yo siento, hermanos, de que a nuestros hijos, especialmente a nuestras hermanas y hermanos que comienzan a criar a sus niños, tienen que enseñarles desde muy temprano, hermanos, la disciplina, porque si no, se las van a enseñar en la calle. Usted ve, hermanos, de que cuando se habla de disciplina, podemos decir, hermanos, que por ejemplo, hay disciplina, por ejemplo, en el colegio, en la escuela. El niño no puede llegar a la hora que él quiera, no puede llegar así de particular, tiene un uniforme. Y entonces ahí, hermanos, nosotros muchos de nosotros comenzamos, hermanos, a aprender la disciplina y nos enseñan la disciplina
algunas veces, hermanos, desde muy niños. Y qué bueno desde que usted como padre, madre de familia y padre, enseñemos a nuestros niños, hermanos, a ser disciplinados, ¿ya? A no llegar tarde. Y eso es lo que algunos de nosotros los creyentes, fíjense bien, hasta nosotros los cristianos, hermanos, podemos decir ancianos y predicadores, hermanos, tenemos esa mala costumbre de ser indisciplinados, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros cultos, hermanos, en la asamblea. Yo creo que todos tenemos nuestro culto. A mí me agrada y me gusta, hermanos, de que en algunas asambleas, usted va a las asambleas de las provincias, yo lo invito, si usted no ha ido, ellos tienen su horario a las 7 en punto de la noche. Ellos a las 7 en punto están iniciando la reunión. Eso es disciplina, hermanos. Pero muchas veces nosotros, hermanos, en las asambleas aquí en la capital, estamos dados a ser muy indisciplinados, desordenados, ¿verdad? Dice uno, son las 7, dice, esperemos, hay muy poquitos hermanos, esperemos que vengan más. Esperemos que vengan otros. Y cuando sentimos nosotros se va el tiempo, hermanos. Y esto es falta de disciplina en la asamblea. Hay mucho, fíjese, hasta creyentes, o sea, ancianos y predicadores, que cuando ya está comenzando el culto, ya a iniciar el culto, entran. Y como si nada se oiga a predicar, ¿no? Están enseñando, si es anciano o es predicador, están enseñando al pueblo que sea un pueblo desordenado, hermano. Y tenemos un orden, disciplina es un orden. Y especialmente, hermanos, el que tiene que dar el ejemplo, hermanos, en disciplina, en el orden, es el encargado de la obra del Señor. Es el predicador, hermano. Es aquel que va a dar la enseñanza, es aquel que va a dar la palabra del Señor, es el primero que tiene que estar ahí. Pero a veces es uno de los que va llegando más tardecito. Entonces, y como esto no nos gusta a nosotros, hermano, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta la disciplina. Y como no hay nadie que nos diga nada, pues seguimos indisciplinados, desordenados, ¿verdad? Como al anciano no hay quien le diga nada, pues al predicador, ¿verdad? Entonces él sigue llegando a la hora que él quiere. Entonces, hermanos, hablamos de que, estamos hablando sobre la disciplina personal. Y le decía de que cuando se habla de disciplina, hermanos, cuando se habla también de disciplina, es un reglamento. En ese reglamento se establecen reglas. Y tenemos que aprender, los creyentes, hermanos, tenemos que aprender todo esto, pues. Que hay reglas, hermanos, que hay, hermanos, reglamentos, y debe de haber en la asamblea y en nuestro lugar, en nuestra congregación, debe de haber esto, hermanos. Algunos dicen, no, hermano, porque eso es del mundo, dice. En la asamblea, ¿cómo se van a poner reglamentos o reglas en la asamblea? Cuando es el Espíritu Santo el que guía a los creyentes, dice, en la congregación. Pero yo no creo, hermanos, que el Espíritu Santo esté guiando a indisciplinados, a desordenados, ¿verdad? Tiene que haber, hermanos, un reglamento, reglas, y eso es disciplina. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de disciplina, yo le decía de que, bueno, la disciplina debe estar, hermanos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo y también en la iglesia. Y por eso yo siempre he sido aquellos hermanos que hay mucho desorden, hermanos, a veces en los creyentes.
Yo soy aquello que le digo a mi esposa, le digo, el culto comienza, los hermanos van a invitar a un culto especial. Dice, hermanos, el culto comienza a las 3 de la tarde. Y hay quienes a las 3 de la tarde vienen saliendo de su casa. ¿A qué hora llegan al culto? Un ratito más, es que todos llegan tarde, dice. Y qué tremendo, hermanos, y qué vergonzoso es de que nos tengan tildados a nosotros, hermanos, por desordenados, ¿verdad? Dice, como es que el hermano fulano de tal, dicen algunos, él llega tarde, dice, entonces todos llegamos tarde. Y por eso le decía, hermanos, si la cabeza es desordenada, imagínense cómo va a ser todo el cuerpo. Imagínense. Si el hogar, hermanos, en el hogar, hablemos un poquito en esta noche, hermanos, sobre la disciplina o el orden, hermanos, que debe haber en un hogar, en un matrimonio, porque estamos hablando de la disciplina personal. Yo me recuerdo que cuando yo me casé, bueno, yo venía de un hogar desordenado, no había disciplina. Y a veces ese es el problema, hermanos, dentro de los matrimonios, cuando se llegan a casar. Porque yo venía de un hogar desordenado, indisciplinado. Cuando yo estaba en mi casa, pero como tenía las madrecitas, como lo consienten a uno, ¿verdad? Mis calcetines por allá, mi playera por allá, mi pantalón por allá. Y como mi madrecita era bien amorosa conmigo, ¿verdad? Pero me estaba haciendo un daño. Recogía toda mi ropita, la metía a la canasta. Entonces cuando me casé fue el problema. Porque me dice mi esposa cuando nos casamos, bueno, mira, compré aquí un canasto, ¿no? Y cuando te vayas a cambiar, por favor, echa tu ropa sucia en el canasto. Ah, no me gustó. Y es que a veces el orden no le gusta a nadie, la disciplina no le gusta a nadie, ¿no? Por eso usted que se vaya a casar desde ya comience a ser ordenado para que no tenga problemas con su esposa, ¿verdad? Porque son problemas, hermanos, increíbles. Son problemas, a veces son pleitos que se vuelven porque se casa un ordenado con un desordenado. Entonces, antes de que lleguen los problemas, mejor es evitarlos, ¿verdad? Es evitar esos problemas. Pero yo no quiero más hablar sobre esto del hogar, porque hay mucho que hablar sobre el hogar. Pero cuando se habla de disciplina, hermanos, esta palabra tiene muchas definiciones, ¿verdad? Se oye decir de alguien o algunos, vamos a hablar ya ahora de estamos hablando de la disciplina personal, ¿verdad? Hablamos del hogar, hablamos de la iglesia, hablamos de la escuela, que enseñar a nuestros niños que sean disciplinados, ¿verdad? Y creyentes, hermanos, los creyentes deben dar el ejemplo en la disciplina. Pero, hermanos, cuando se dice de esto, también, hermanos, ha oído usted que algunos, se oye decir de algunos o de alguien o de algunos que dicen que para conseguir sus objetivos debió de imponerse a una rigurosa disciplina. ¿Ha oído usted eso? Hay quienes para lograr, hermanos, éxitos en la vida, ¿verdad? Necesitan ser muy disciplinados. Mire, yo le digo en esta noche, yo le decía, hablando de la disciplina personal, muchos de los que están acá, muchos de los que estamos acá, algunos de nosotros somos obreros o artesanos, ¿verdad? Porque no nos gustó la disciplina, porque no quisimos estudiar, no quisimos prepararnos intelectualmente. Entonces decimos, dice uno, ¿para qué estudiar? Pero mire, aquellos que con una rigurosa disciplina, hermanos, se propusieron ser alguien en la vida. Llegaron a ser doctores, llegaron a ser licenciados, llegaron a ser arquitectos, pero no crean que ellos pasaron el tiempo, ellos se disciplinaron. Ellos pasaron, hermanos, estuvieron estudiando, se acostaban tarde,
se madrugaban para seguir estudiando hasta llegar al objetivo de que era graduarse como profesionales. Hubo una disciplina en ellos. Y ahora nosotros los creyentes, hermanos, fíjense bien, nosotros los creyentes, ¿cuántos de nosotros, hermanos, en esta noche, seamos sinceros, los hermanos predicadores? ¿Cuántos queremos que el Señor nos use en el ministerio de su palabra? Yo soy el primero. Yo creo que todos decíamos eso. Pero mire, hermano, no somos disciplinados. Yo le preguntara en esta noche, hermanos, ¿cuántos de los predicadores o cuánto tiempo utilizamos, hermanos, para leer la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo utilizamos para estudiar la palabra del Señor, leerla y estudiarla? Dice el hermano, es que, hermano, no nos gusta leer la palabra de Dios, ni estudiarla, ni meditarla. Por eso es que muchas veces nosotros los predicadores no tenemos que darle nada al pueblo, hermano. Lo mismo estamos dando al pueblo porque no hay disciplina. Deberíamos de tener, hermanos, disciplina, hermanos, nosotros para conseguir nuestros objetivos, hermanos, para que nuestro ministerio sea de mucha bendición para el pueblo del Señor. Tenemos que sacrificarnos y disciplinarnos, hermano. ¿Cómo va a usar el Señor a un hermano que en su tiempo libre lo pasa durmiendo, hermano? En sus vacaciones, en sus feriados, pasa todo el día durmiendo. Es que estoy cansado, dice, ¿verdad? Hoy que me dieron feriado, dice el predicador, voy a descansar, dice, pasa todo el día durmiendo. ¿Cómo va a usar al Señor un hermano así, hermanos, cuando no se prepara, cuando no estudia, no se disciplina? Yo miro a veces, hermano, a veces cuando yo he estado en algunos cultos y oigo a hermanos, yo a veces siento que es el mismo Señor que está hablando, como que fuera el Señor que estuviera hablando ahí, él mismo estuviera hablando, no el hermano. Yo digo a veces, ¿cuánto les ha costado a los hermanos tener ese ministerio? ¿Se han disciplinado? ¿Han buscado al Señor? ¿Han orado? Si usted y yo queremos que el Señor nos use, hermanos, tenemos que usar de la disciplina personal. Estudiar la palabra, meditar la palabra, hermanos, leer la palabra, venir a escuchar la palabra del Señor, porque hay muchos hermanos que ya creen que ya lo saben todo. ¿Creen que ya lo saben todo? Hermano, ¿por qué no lo vemos en los cultos de asambleas? No están, porque ya lo saben todo, ¿eh? Ya no necesitan aprender. Pero hermanos y hermanas, yo creo de que todos necesitamos día a día aprender de la palabra del Señor. Todos. Pero ahora, entonces veamos esto. Para llegar a obtener algunos objetivos de bendición para el pueblo o para nuestra vida personal, tenemos, hermanos, que usar de disciplina. El apóstol Pablo habla del atleta, dice. Dice que el atleta, hermanos, para lograr su objetivo o llegar a la meta, se necesita de abstenerse de algunas cosas. Abstenerse de algunas cosas y hacer otras cosas. Y muchas veces nosotros, hermanos, como creyentes, no queremos todo, lo queremos facilito, toda la papa pelada. Yo me recuerdo, yo anduve con algunos hermanos hace muchos años, que cuando ya estaban en el culto, en el propio culto, comenzaban a buscar el mensaje ahí en el propio culto, a ojear la Biblia. Aquí iban a dar, aquí iban a decir, aquí iban a predicar, y buscaban textos ahí mismo en el propio culto, buscando textos ahí. Este está bueno para fulano, decían. Me imagino la mente. Para sultano, para mengano.
no había una preparación, no había, hermanos, una disciplina. Entonces necesitamos, hermanos, ser disciplinados en el Señor, hermanos. Todos, igual usted, hermana y hermana ministra de la palabra del Señor, o que desea predicar la palabra del Señor. ¿No cree, hermano, de que algunas veces los hermanos ven, o el pueblo del Señor ven al hermano predicar el primer día de la semana? Pero no crea de que él, hermano, se ha dormido bien. Hay veces que hay momentos que uno no duerme, hermano, y tratando la manera de uno buscar mensajes, tratando la manera de estudiar la palabra del Señor. Pasa horas uno ahí buscando, pasa uno leyendo, hermano. Y mientras que algunos hermanos durmiendo en su casa. Bueno, entonces decíamos, hermanos, la disciplina es, hermanos, o para lograr o para conseguir objetivos en la vida se necesita de disciplina. Ahora, cuando nosotros hablamos de disciplina también, hermanos, es una acción, fíjese bien, hablándole sobre respecto a eso de que uno tiene que abstenerse de algunas cosas. Cuando se habla de disciplina también, hermanos, es acción y efecto de disciplinarse o de disciplinar o de disciplinarse. Y algunas veces, hermanos, en lo personal, la disciplina personal, algunas veces uno tiene que reprimirse. Y yo quiero invitarle allá en el Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo es el versículo 16. Y dice así la palabra del Señor, y esto es un poquito más serio. Reprimirse, hermanos, uno mismo, eso es disciplina también. Dice 1 Juan 2:15, 16 es. 1 de Juan capítulo 2, versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Usted sabe, hermanos, que también le decía que disciplina, hermanos, es disciplinarse o reprimirse uno. Y a veces, hermanos, hay que, hermanos, reprimir esos deseos carnales que a veces hay en el creyente. Se dirá, pero algunos dirán, pero si somos creyentes, somos hijos de Dios. Usted puede ser el mejor creyente de la congregación, puede ser el creyente más espiritual, la creyente más espiritual, pero siempre, hermanos, hay deseos carnales. Hay deseos carnales. Y entonces, hermanos, ese deseo carnal hay que disciplinarlo. Hay que reprimirse uno muchas veces, hermano. Y especialmente en esta noche podemos decir que podemos hablar con respecto a los que son novios. Hay que disciplinarse, hay que reprimirse muchas veces. ¿Por qué cree que hay? Antes yo me recuerdo, antes en mi tiempo, dijo mi abuelito, ¿verdad? Era raro oír un caso de un creyente con una creyente que cayera en fornicación, en adulterio. Era raro eso. Pero ahora se ha despertado mucho este pecado en el creyente, tanto de la señorita y joven, que con respecto a lo que es la fornicación. ¿Cuántos llegan ya al matrimonio? Ya, como dijo mi abuelita un día, ya han cambiado el billete, ¿no? Porque no se han reprimido.
Porque ese deseo carnal que hay en ellos, hermanos, no lo han podido disciplinar. Y yo por eso le aconsejo, algunas veces he aconsejado que en el noviazgo debe haber un límite en el noviazgo. Señorita, escúchenme en esta noche. Debe disciplinarse usted es una hija de Dios. Y además de ser una hija de Dios, dice el apóstol Pablo, dice que usted es templo del Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Entonces, si usted tiene su novio, no es pecado que tenga novio. Fíjese, no es pecado que tenga novio. Pero mejor si tiene un novio que sea cristiano. Y mejor si es nacido de nuevo. ¿Ah? Fíjese, si es cristiano y nacido de nuevo. No ande buscando novio en el mundo, no ande buscando novios inconversos, porque ahí nada bueno le va a traer. Y aún el apóstol Pablo dice, ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? No hay ninguna comunión. Usted es una hija de Dios, usted es una hija de luz. Entonces en el noviazgo hay que poner límites. Yo a mis hijas siempre les decía, bueno, cuando entraban a hablar conmigo los muchachos, y eso es lo que a veces uno quiere como padre, hermano, uno como padre, que va a querer uno que tengan novio sus hijos, pero llega el momento en que van a tener novio. Hermano, su hija un día va a tener su novio. Pero ¿sabe qué era mi recomendación? Aquí no entran ustedes, y todavía mi recomendación con la que está soltero, no entran ustedes si no estoy yo, no está su mamá, allá en la puerta. Nosotros les poníamos límites, pero ustedes tienen que poner límites, ustedes como señoritas. Eso es disciplina personal. Eso es reprimirse. Nada de estar en esos... Y vamos a hablar sincero, porque si se los dicen en el mundo se los van a decir de una forma muy brusca y muy maliciosa. Aunque algunas veces a algunos hermanos no les gusta que se hable del sexo, pero el sexo es sagrado, es santo, lo ha dado Dios, siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Pero nada de esto, nada de, señorita, ponga sus límites. Nada de estar buscando la oscuridad cuando tenga su novio. Cuando acá su novio le dice, venite aquí, pues vamos por aquí, está más silencio. No, usted reprímase, usted reprenda al diablo. Porque a veces el diablo se mete en las personas. Si se metió en Pedro, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Pedro al Señor? El Señor dijo, no tienes cuidado de ti, le dijo Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Lo reprendió. ¿Quién estaba hablando ahí? Satanás. Y muchas veces su novio le está hablando, pero no es su novio, es Satanás. Le dice, venite aquí en lo oscurito. O un abracito, un besito más fuerte, más apretadito. Mándelo a China mejor. Que la respeten. Y usted respete también porque es hijo de Dios. Y por eso es de que muchas veces, hermano, lamentablemente dentro de los cristianos se ve esto. Se ve esto. Dicen los hermanos, fíjese que se va a casar mi hija, hermanos. Pero si yo acabo de ver que el muchacho la acaba de conocer, sí, es que desde que ya resultó embarazada. Entonces, hermano y hermana, jovencita, en esta noche, disciplina también es reprimirse. ¿Nos pasa a nosotros los varones también? Yo les contaba a los hermanos allá en el Arenal, yo estuve en el Arenal hace unos pocos días, y nos vamos a visitar una asamblea, no digo nombre, una asamblea allá en China, para no decir aquí en Guatemala.
Y llegó uno de los ancianos a abrir la sala. Y mi esposa y yo estábamos esperando que abriera. Abrió la sala y pasó una muchachona ahí, una patojona ahí. Y el anciano. ¿Y a cuántos no les pasa eso? Pues no le pasa a usted, hermano, como creyente. Pero hay que reprimirse. Eso es disciplina. Cuando sus ojos se quieran irse por otro lado, usted no, repréndase usted mismo. Reprímase, disciplínese. Sí, y eso nos pasa a todos. Yo le digo en esta noche, aunque usted sea el mejor creyente, el más espiritual, pero el deseo de la carne, ahí está. Usted es humano, yo soy humano, pero con la ayuda y el poder de Dios, hermanos, podemos reprender y disciplinarnos. ¿Por qué cree que hay muchos hogares que caen en adulterio, matrimonios? Porque ahí está el deseo de la carne. Ahí está el deseo de la carne. Y como la carne, mire, hermano, yo no sé, a veces cuando mire, en ningún matrimonio es perfecto, hermano. Yo le dijera a usted esta noche, mire, mi matrimonio es perfecto, yo soy el mentiroso número 1. Pero no, hermanos, en todo matrimonio hay problemas. Y a veces cuando mi esposa a veces me hace un medio desprecio, esta carne se siente ofendida. Se siente ofendida. Y digo yo, y cuando me siento así como ofendido, digo, Señor, le digo, en el nombre del Señor, yo me reprendo yo mismo, digo, carne sufrir. Eso es disciplinarse, reprenderse uno, hermanos. Pero ¿cuántos creyentes que hay que su esposa cada vez no le sirve un cafecito, verdad? Ya está pensando en la vecina. Como dijo un hermano un día, un hermano de las salas cayó en pecado, ¿va? Y le dice a la esposa, mira, le dice, ¿por qué hiciste eso? Le dice, cállate, le dice él, todo porque vos no me tenías mis camisas planchaditas, le dice. Eso es pura carnalidad, hermano, pura carnalidad. Es porque uno no sabe disciplinarse, hermano. Y los varones y los casados, hermanos, tenemos que disciplinarnos, hermanos. Tenemos que disciplinarnos, hermanos. Por eso tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu, ¿sabe qué dijo el Señor, hermanos, a sus discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Usted no está solo, el Espíritu Santo está con nosotros, que nos da poder para vencer, hermanos, y para ser disciplinados en este sentido. No diga usted, es que yo cuando sentí ya caí, dicen algunos. No, hermano. Entonces, podemos decir de que el deseo de la carne, los deseos de los ojos, hermanos, están en el creyente. Yo me quedé admirado, y por eso el mensaje, hermanos, es para todos, porque muchas veces hasta en eso somos indisciplinados, no nos reprimimos nosotros mismos. Un hermano como 85 años tenía, ahorita tiene más, ¿no? Se le cortó de comunión en la asamblea, ¿verdad? Y la señorita va a reírse, estaba de que había caído. 85 años tenía el hermano. Y yo le digo a él, hermano, ¿y qué le pasó? Le digo, porque uno piensa y cree uno que a esa edad el diablo no lo tienta a uno. ¿Qué le pasó? Es que la compañera de trabajo, hermano, me dijo, me estuvo a insistir, y mire usted, caído. 85 años.
Ahora imagínese usted joven de 20, 30, 35, jóvenes así como yo de 55. Pero hay que, hermanos, aprender a disciplinarse uno en el Señor, hermanos. Hay que aprender a disciplinarse uno. Cuando sus ojos se vayan por otro lado y cuando su pensamiento comience por otro lado. ¿Y sabe qué es el problema, hermano? Usted sabe de que la mayoría de separaciones y la mayoría de divorcios, usted dirá, ay, hermano, Jorge está dando oportunidad para que yo me divorcie de mi esposo. No. La Biblia no autoriza el divorcio. Bíblicamente no hay divorcio. Así que usted se casó para toda la vida. Así que piense bien, señorita, si se va a casar, porque es para toda la vida. O sea que la muerte lo sorprenda o el Señor venga, pero eso es. Pero yo le decía, ¿cuántos hay, hermanos, de que cuando ya venga la esposa ya toda canadita, toda arrugadita, y la esposa lo venga uno también ya todo canoso, o a veces ya hasta que se le cae el pelo a uno, ¿no? Peloncito resulta uno ya. ¿Cuántas veces, hermano, hay el deseo de la carne? Dice, es que mi esposa ya está grandecita, dice, ya está viejita, dice. Y ya comienzan a pensar en otro lado, pensamiento por otro lado. Pero uno solo mira, pero uno no se da cuenta cómo lo miran a uno también, ¿no? Sí. Entonces, hermano y hermana, en esta noche, dice la escritura que leíamos, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, yo no sé por qué algunos hermanos no aceptan eso. ¿Cómo va a ser que un cristiano esté pensando en eso? Sí piensa, hermano, lo piensa. Solo aquel que ya tiene sus alitas, que ya está para volar, entonces también no piensa en eso, pero hay creyentes que piensan en eso. Hermanos que piensan en eso. Y yo a veces que hay hermanos que no somos amorosos, hermanos. A veces, en el matrimonio a veces hay hermanos que no somos amorosos, ¿no? Somos muy toscos con la esposa, hermanos. Mi hermana le digo el día hermana le digo yo, ¿y qué es eso que ya no le da un abracito, un besito al hermano? Y yo, ay no, chiste eso, me dice. Y hay creyentes que piensan que eso es pecado, que hermano, no, de vez en cuando le den su abracito a su esposo ya grande, un su besito. Usted, hermano y hermana, unas sus florecitas, y son muy caras esas florecitas rosas, una su rosita. Una rosita es más barata, ¿no?, que el ramo, ¿verdad?, que trae dos. Pero seamos amorosos, hermanos, para no dar, hermanos, para que el deseo de la carne despierte en nosotros, el viejo hombre despierte en nosotros. Porque a veces que pasa, hermano, de que ese viejo hombre quiere despertar en nosotros, ¿verdad? Y como le digo, como la carne a veces es tan delicada, hermanos, somos tan delicados, la carne es tan delicada. Pero el Señor nos ayude a que podamos disciplinarnos, hermanos, personalmente, para llevar una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida de éxito y una vida para la honra y la gloria del Señor. Pero yo creo que todos queremos agradar al Señor. Yo soy el primero que quiero agradar al Señor, ¿verdad? Y todos deseamos servirle al Señor, pero el Señor nos ayude, hermanos, y el Señor
bendiga su palabra en esta noche.